Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Desde la Fundación Trehuelas, Fundación ECUN Educa, OTEC Trehuelas Institute y X Red Apoyo Escolar, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar gratuito titulado Prácticas Esenciales en el Aula, Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático y de Comprensión Lectora. Un espacio de encuentro y reflexión de lo que nos anima es el compartir conocimientos actualizados, pero también entregar un espacio reflexivo que motive y transforme positivamente la mirada pedagógica de cada participante, guiar una reflexión docente interactiva respecto a los nuevos desafíos diferenciadores, inclusivos, metodológicos y curriculares que hace un buen tiempo se evidencian en nuestra práctica pedagógica cotidiana. Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Sangüesa, educador diferencial, y estamos muy contentos que nos acompañen. Y les cuento que acá contamos con la participación de dos invitados de gran trayectoria y compromiso con la educación. En primer lugar, presentamos al profesor y psicopedagogo César Villegas Gálvez, quien es educador diferencial, psicopedagogo, profesor universitario con más de 20 años de experiencia, fundador y director de la Fundación ECUN Educa, y actualmente se desempeña como asesor en innovación pedagógica en diversas instituciones educativas. Digamos que él es un apasionado del aprendizaje auténtico y significativo y un inspirador agente de cambio para docentes y líderes estudiantiles. Por otra parte, también presentamos a el profesor y psicopedagogo Rodrigo Maturana, director de X Apoyo Escolar, 40 años de docencia, 30 como evaluador psicopedagogo. Sus ámbitos de interés se centran en la evaluación mediada, en el desarrollo del pensamiento y la calidad del aprendizaje. Estamos seguros que en esta instancia será un espacio que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros y ustedes. Les invitamos a participar activamente del chat, dejando si tienen preguntas, comentarios y lo que serán respondidos al final. Sin más preámbulo, les vamos a dar inmediatamente la palabra al profesor y psicopedagogo César Villegas Gálvez. Profesor César, muy bienvenido y le doy la palabra. Muchas gracias, profesor Sangüesa. Un gusto estar en este webinar junto con el colega Rodrigo Maturana. Aquí huele a psicopedagogía de todas maneras y bien por eso, porque de alguna manera eh, es posicionar finalmente una profesión que en conjunto y en colaboración con los profesores y con distintos profesionales que aportamos a la educación, sin duda nos permite enriquecernos y crecer. Voy de inmediato con la presentación. Ayúdenme ustedes a ver si lo estoy compartiendo o no, para que podamos comenzar con esta media hora que tengo eh, para poder conversar sobre un tema que resulta de todo un interés hoy día desde el punto de vista del logro de aprendizajes y habilidad y competencia en nuestros estudiantes. Es decir, me refiero a la posibilidad de poder generar competencias y habilidades en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Y ahí entonces yo les pido que ustedes me puedan aportar si ya lo estoy compartiendo. Sí, lo vemos. Ya, súper, perfecto. Bueno, partamos de inmediato entonces para aprovechar el tiempo y es así que la idea es que podamos hablar de algunas cuestiones que están en torno a los desafíos que hoy día tenemos en el mundo de la educación formal, por cierto, que es el contexto de esta ponencia y que de alguna manera vamos a incorporar algunos elementos que son de la tradición por formación de aquellos colegas psicopedagogos, educadores diferenciales y por cierto profesores, pero que de alguna manera vengo a traer también algo que no resuelve como algo novedoso en términos históricos del constructo teórico, pero sí un desafío y una necesidad que hoy día tenemos en el sistema escolar. La ruta que tenemos para hoy día, en esta media hora, voy a referirme a algunas cuestiones clásicas, porque no puedo dejar de hablar de aquellos autores clásicos y hacer referencia de cómo esto nos permite un desarrollo en el pensamiento lógico de nuestros estudiantes, pero luego quiero pasar inmediatamente a dos posiciones que son mi postura epistemológica del punto de vista del constructo teórico actual con respecto al desarrollo de las matemáticas
y frente a eso terminar finalmente con el concepto de matematización y algunos ejemplos que a ver si nos ayudan. Desde ya les digo a quienes están ahí participando, que veo que son, ya han sumado más de 10, desde ya les doy la más cordial bienvenida, en que por favor sean tan amables no dejarme solo en esto y poder participar en aquellos actividades o ejercicios plásticos de desafíos que tengo preparado con Padlet. Bien, dicho esto, parto por la pregunta esencial. ¿Qué entendemos por aprendizaje de las matemáticas? Y ahí hay dos cuestiones muy fundamentales que hoy día están en discusión y son necesarios que podamos reflexionar. Por un lado, están los tres conceptos esenciales que muy pocas veces consideramos en la práctica, en la sala de clase permanente, en la típica clase de matemáticas. Estoy pensando en el estudiante que hoy día estuve apoyando, dicho sea de paso, un estudiante en condición de aspecto autista y además con discapacidad intelectual, apoyando en una clase de matemática de ensayo CINCE. No diré el colegio que lo estaba haciendo, pero ahí estuve durante media mañana. Es decir, hay tres elementos que debemos contemplar y que no debemos olvidar. Por un lado, el aspecto cognitivo, es decir, la capacidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes para poder comprender y desarrollar ciertas habilidades que están a la base de del aprendizaje y de la comprensión de aquellos contenidos duros, de los algoritmos, la mecánica, toda esta cuestión que necesitamos comprender para poder resolver, que son palabras clave de matemática, ¿verdad? Pero ahí en lo cognitivo vamos a hacer un zoom en unos segundos más, donde nos vamos a dar cuenta de la necesidad de poder comprender esto desde el punto de vista de las estructuras del pensamiento. Pero también hay dos aspectos que son bien poco discutidos, y aquí lo quiero traer a colación, que uno de ellos es el aspecto social, es decir, cómo podemos vincular una cuestión tan mecánica, tan numérica, eh, de tan poco espacio a hablar de una cuestión social. Y ahí hay unos autores de la teoría tradicional que nos siguen aportando, me disculpan, pero sigo sintiendo que tiene un sentido que lo voy a plantear en un minuto más del punto de vista social. Pero también hay un tercer aspecto de la implicancia de aprender matemática, que es un aspecto cultural. Y aquí yo sé que cada uno de los que están en sus comunidades educativas diariamente lo viven. Es decir, cualquier profesor de enseñanza básica o media o de educación terciaria habla sobre elementos asociados a matemática, es que hay un elemento cultural en que está arraigado en sus estudiantes. Pues bien, por lo tanto, hay dos componentes que tenemos que identificar al respecto. Por un lado, una necesidad de desarrollar habilidades que están asociadas a la memorización de conceptos y procedimientos, es decir, a la mecánica operatoria o el algoritmo o la automatización, pero por otro lado, que hoy día cobra una relevancia desde mi perspectiva más importante que incluso y que de los instrumentos como de medición externa, CINCE, DIA, etcétera, cada vez lo asumen mucho más en los tipos de redacción de preguntas de los instrumentos, que tiene que ver con la comprensión y la aplicación de los contextos diversos. Estos dos, estas dos variables en su conjunto hoy día constituyen aprendizaje y desarrollo de habilidades matemáticas. Lo que para la educación tradicional de las matemáticas del siglo XX, yo les digo a mis estudiantes del siglo pasado, era la memorización de conceptos y procedimientos y automatización. Hoy día esto no tiene y no cobra mucho sentido si no hay una comprensión y aplicación de estos los contextos. Yo diría que en Chile tenemos el ejemplo más sublime de lo que estoy diciendo. Puente Caucao. Es decir, no bastaba la aplicación de números, sino la lógica de comprender a dónde estaba utilizando estos números en la construcción de un puente. Pues bien, sigamos. En la teoría clásica vamos a encontrar tres autores que de mi perspectiva, hay más, por cierto, pero de mi perspectiva, cualquier formación pedagógica o psicopedagógica
o de educación especial no pueden estar ajenos. Es decir, tenemos tres autores clásicos que yo creo que todos los que han estudiado y han vivido el mundo de la educación lo han tenido que estudiar. Y sobre estas referencias voy a acotar algunos elementos que me parecen importantes rescatar hoy, en el siglo XXI. Sin embargo, fíjense ustedes, como yo cito, desde los 60 hasta prácticamente fines de los 70, la experiencia sobre lo que se ha escrito, si bien Vygotsky era 1930, a inicio del siglo XX, pero sus publicaciones fueron posterior. Incluso la principal postulación del pensamiento y el lenguaje de Vygotsky son posterior a su muerte, que son las teorías que hoy día siguen siendo un puntapié o una columna importante en lo que entendemos en la lógica del desarrollo de un pensamiento lógico-matemático. Piaget, Dienes, Vygotsky. No me voy a detener en él porque sería utilizar tiempo en que creo que ya está sabido esto. Pero más allá del nivel de conocimiento que podamos tener, yo diría, recordemos algunas cuestiones. Quiero rescatar de aquellos autores clásicos un elemento que hoy día, y aquí permítanme hacer una pequeña crítica al respecto, con la modificación del currículum en las bases de educación parvularia, yo diría que hemos perdido muchos de estos elementos que estoy presentando por la necesidad de una instrumentalización un poco obsesiva al leer, escribir numerales. Lo mismo ocurre con las letras. No sé si compartirá conmigo esto el colega Rodrigo Maturana, pero el adelantar la necesidad de la conciencia fonológica, o en este caso la conciencia del concepto de número asociado al reconocimiento de número, ha quitado o ha restado la posibilidad en este caso de el desarrollo de ciertas habilidades en la primera infancia fundamentales que tienen que ver con lenguaje protocuantificador o no cuantificador, como lo dirían los textos antiguos. Es decir, la capacidad de la experiencia de aquellos párvulos o sujetines, como digo yo, en la consideración de poder asociar estas palabras que no tienen necesariamente una condición de propiedad de número, pero que nos acerca de manera natural al uso cuantificador que finalmente resulta fundamental para el concepto de número. Es así como tenemos este acercamiento, y Piaget en el 67 ya nos decía, estas relaciones topológicas en la construcción de los espacios, es decir, adentro, fuera, estas relaciones proyectivas del espacio que nos levantan o nos separan de la mirada egocentrista propia de la primera infancia y de que el mundo existe más allá de lo que yo puedo observar. La experiencia que podamos otorgarle a nuestros estudiantes, a nuestros párvulos inicialmente en una educación, es fundamental y yo diría que más fundamental que el hecho de operar con números o reconocer numerales. Las académicas Tápico Frey de la Universidad Católica ya en los 80 nos decía, para que un estudiante inicial o un párvulo pudiera tener el concepto de número afianzado, es que debemos tener al menos 9 condiciones para que, para que esto se produzca. Lo que ocurre hoy día con nuestra malla curricular o las fases curriculares de párvulo es que hay un énfasis a darle a solo 2 o 3 condiciones de las 9 y que están básicamente en el reconocimiento del numeral, la descripción y el dar cuenta de este numeral, es decir, la asociación del signo y significante, pero que la comprensión de aquello en propiedad no necesariamente se permite en el tiempo de que transcurre que la educadora de párvulo le puede generar, afianzar este tipo de conocimientos. Como este también, pues, el de relación de orden. ¿Se acuerdan ustedes quién no estudió con las tabletas de Cussinier? Yo sé que estoy hablando de la época del siglo XX. Aquellos colegas y aquellas colegas que hoy día están estudiando, que están ejerciendo, capaz que ni siquiera le haga mucho sentido, pero esta relación de orden tiene
una cuestión de tiempo que Piaget nos planteaba, estas relaciones temporales, es decir, esta consideración de relaciones y su inversa, las proporcionalidades, las secuencias y patrones, que son fundamentales trabajar y desarrollarlo antes del concepto numérico incluso, y que estas relaciones de orden en cantidad y que cuyo orden lógico, por ejemplo, las tabletas de Cuisinier o las regletas, nos permitían establecer cantidades y volumen. Asociación, y dentro de esto finalmente se dan estos elementos que están muy asociados a Dienes y que deriva de Piaget, que nos habla de esto de la posibilidad de clasificar, de comparar, de incluir, de la reversibilidad. ¿Se acuerdan de quienes son psicopedagogas? De la inclusión de clases de las pruebas piagetanas, bueno, de las Vespellas, la clásica que uno invertía. Pues bien, todos estos elementos cobran resignificancia, desde mi punto de vista, en la hora de poder llevarlo a la sala de clase. Les quiero contar que estoy asesorando sobre estos temas colegios donde estoy trabajando con colegas desde primero básico hasta segundo medio. Pues bien, fíjense ustedes que hace bastante sentido cuando trabajamos en la sala de clase con estudiantes de primero básico, pero cuidado, cobra también sentido el estimular, el desarrollar en la capacidad de experiencia de estudiantes de niveles incluso mayor a primero básico. Es decir, pareciera ser que hoy día cobra fuerza, a pesar de los post-piagetanos, cobra fuerza ciertos principios que hoy día estoy presentando acá. Pero avancemos. Decía entonces que tenemos esta capacidad de poder reconocer aquellas nociones que son fundamentales para la adquisición del número. Pero déjenme, por favor, avanzar con el siguiente. Voy nuevamente al PPT. Me avisan cuando estoy compartiendo, por favor. Se me pegó Ahí el... sí, profesor. Ya, Ahí sí. sí, que se Ahí me... se Ahora salió no. otra vez. Sí, se me pegó el PPT, pero no importa. Voy de nuevo. Decía Ahí sí. entonces, sí, ahí estoy Sí, sí, avanzando. sí. Ya. Bueno, sigamos. Todo lo que acabo de decir no es nada nuevo porque está dentro de la lógica de las comprensiones que están en nuestras bases curriculares en matemática. Ahora, advertencia al consumidor, como decía un colega mío, Domingo Bazán. Eh, Sabemos que en la página 2 de las bases curriculares en matemática habla de los principios Copici. Y aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración al respecto, colegas. El principio Copici no es una metodología, no es un método, no es una estrategia de enseñanza. Básicamente es la sigla que está acuñando un principio básico de lo que estoy presentando, que son los principios piagetanos de la necesidad de entender que para matemática nuestros niños, niñas, requieren de un paso didáctico intencionado de lo concreto, lo pictórico, lo simbólico. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando nosotros planificamos para poder enseñar matemática, no es que yo voy a enseñar a través de la estrategia Copici, ese es el principio que constituye el aprendizaje matemático. Y la segunda aseveración, o me quiero detener acá, que tiene que ver con este principio, es que tenemos que hacer la distinción, queridos colegas, en que cuando hablamos de material concreto, no nos referimos necesariamente a elementos que el estudiante puede tomar con su mano. El que tome con su mano no necesariamente es concreto. Ejemplo, yo tengo aquí a mano izquierda de pantalla billetes y monedas, que es un elemento, un recurso muy utilizado por los colegios. Los billetes y las monedas no representan un material concreto, sino, digo yo, representan un material manipulable, pero que a la base están trabajando a nivel simbólico.
el tener la comprensión de aquello nos permite de alguna manera saber que voy a trabajar con un recurso que por muy entretenido que pueda resultar, los obstáculos, en este caso didácticos, dirá Brousseau, están dados por lo que implica o lo que simboliza ese número o esa cifra en cada uno de los billetes. Entonces hay que tener el cuidado ahí de resolver el comprender, por ejemplo, que si yo voy a trabajar con material manipulable, lo que tengo ahí de los palitos helados con los elásticos 1962, Jacob Feldman, sí es un material concreto que yo puedo trabajar y que una vez que el valor posicional de la encolumnación, dirá mi querido maestro Roberto Cariaga, podemos trabajar, por ejemplo, con los bloques base 10 y las fichas de colores de cifra de color. Es decir, saber decidir qué recurso voy a utilizar está directamente relacionado con la comprensión de mi propósito o objetivo de aprendizaje y por otro lado del uso del material en su totalidad, de la comprensión de qué voy a lograr con este. Bien, decía yo que no me dejen solo, creo que ya tenemos más de 10 participantes acá, muy bienvenidas, muy bienvenidos, muchas gracias por asistir a este webinar que con mucho cariño con el profesor Rodrigo Maturana, Rodrigo Sangüesa hemos preparado acá el día de hoy. Ayúdenme ustedes, les quiero pedir rápidamente este ejercicio a ver si lo logramos, que me puedan señalar a través de este Padlet, que ahí está el QR, eh, dificultades que ustedes enfrentan al enseñar matemática, ¿ok? Porque ya hice la introducción, en relación a tres conceptos, que son los obstáculos didácticos que habla Brousseau, que es un matemático teórico contemporáneo que nos habla cómo superar en la didáctica estos obstáculos. La complejidad de los contenidos, es decir, lo difícil que resulta algunos contenidos poder pasarlos porque son por naturaleza mucho más abstractos, esto estoy hablando del nivel secundario, terciario, que tal vez lo que puedo yo lograr a nivel concreto con mis estudiantes en los primeros niveles. La segunda dificultad que ustedes pueden encontrar, las propias capacidades, es decir, los problemas de carácter epistemológicos y que son propios de la naturaleza de mi estudiante. Y ahí entra en juego la diversidad, aquellos que tengan dificultades de aprendizaje, algún tipo de diagnóstico, desinterés por motivos culturales, socioeconómicos, culturales, etcétera, y que también están arraigados en la posibilidad de lograr aprendizaje matemático. Y por último, el tipo de estrategia que yo intento como profesor enseñar y aquellas dificultades que yo pueda presentar en la estrategia que estoy enseñando matemática. La idea es que ustedes puedan reconocer en cualquiera de estos tres alguna dificultad y lo puedan notar ahí en el Padlet y yo lo voy a compartir de inmediato para ver si alguien me está pescando en esto o no me está pescando. Sí, por ahí está escribiendo al menos una persona. Hasta ahora dificultad de aprendizaje, dice los contenidos curriculares. ¿Alguien más quiere cooperar? Voy a compartir para motivarlos. Veamos si resulta esto. Ahí estoy compartiendo el Padlet. ¿Alguien más? Atrévanse. Demos unos 2 minutos para que escriban. O si quieren, si les resulta más fácil, lo pueden hacer por chat también. Sí, por supuesto, Carlos. Dale por chat. No hay problema. Si nos resulta más rápido, escriban por chat nomás. Voy a volver a poner el PPT para que podamos tener ahí en imagen los tres criterios. ¿Bien? Por ahí está. Si me ayudas, por favor, profesor Rodrigo Sangüesa, si ya están escribiendo o hay algo que aportar. Sí, dijeron, señalaron que si puede ser por medio del chat, le dijimos que sí y a ver, porque no le toma, pero no han escrito todavía. Ya.
Eh, Ok, no hay problema. Si no hay más comentarios, efectivamente nos encontramos con dificultades que pueden estar sostenidos tanto en cómo en la cantidad de currículum, es decir, hay un estudio bien interesante en el 2018, antes de la pandemia, de la Universidad Diego Portales, por mis amigas de la educación diferencial, Liliana Romero y el equipo, que hacen un trabajo bien interesante de aprendizaje en espiral y hacen una revisión de la cantidad de contenidos que están dados por cada una de las asignaturas de primero a sexto básico, y una de las conclusiones que se llega es que la cantidad de contenidos, por ejemplo, curriculares que hay que pasar en la enseñanza escolar, evidencia la necesidad de que es imposible pasar aquellos ejes y contenidos en su totalidad. Tanto así que luego vino una pandemia y el ministerio dijo, miren, ¿saben qué? Prioricen. Y hasta el día de hoy estamos trabajando con los currículum basal o el currículum prioritario. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un elemento interesante en el punto uno. Carlos Godoy dice, como docente de segundo ciclo, me encuentro con una base de habilidades muy descendidas. Ok, que dentro del análisis interno son problemáticas que vienen desde prebásicas, justamente en el cómo se trabaja con el material manipulable o manipulativo. Posterior vacíos se van acrecentando a la medida que avanzan los años de escolaridad. Claro, bueno, Carlos, te agradezco mucho tu opinión. Ahí hay un elemento muy interesante que es el cúmulo de estos tres conceptos que yo estoy señalando acá, que no es una idea mía, insisto, es una idea del teórico Bourdieu, que nos habla de estos obstáculos didácticos, ¿sí? Bueno, ¿cómo superamos esto? Que es finalmente lo interesante de esta conversación o de esta ponencia. Voy nuevamente a la presentación. Eh, Dentro de esta misma lógica de las estructuras que se basan en los teóricos tradicionales o los teóricos que son propios del siglo XX, hay un teórico que a mí me gusta mucho y que siempre digo que el problema de los primeros niveles de enseñanza de matemáticas es un problema de lenguaje. Y lo quiero reforzar esta idea con la postura de Gastón Miallaret, que falleció hace, yo diría, un par de años, en que él recoge estos principios de Piaget que vimos recién, del concreto, pictórico, simbólico, pero los subdivide y le da una intención semántica muy importante al desarrollo del lenguaje asociado al pensamiento lógico matemático. Entonces él nos dirá que la necesidad de establecer una relación que está dado por la experiencia en la primera infancia, desde que nacemos a la acción real y que manipulamos lo concreto a partir de esto, nos permite esta relación de espacio, que Piaget nos habla de las funciones infralógicas, tiempo y espacio, en que nos permite la relación y la experiencia, pero que luego pasamos a una acción real con el hito del lenguaje muy importante en que podemos darle nombre a las cosas y al momento de darle nombre podemos empezar a desarrollar este tipo de lenguaje que presentaba yo al inicio, que es el lenguaje protocuantificador, y que a medida que vamos avanzando en el sistema escolar, este lenguaje protocuantificador asociado a lo concreto, ya estamos hablando de una acción de objeto simple de carácter no figurativo, es decir, al reconocimiento de elementos en razón de la propiedad de cada uno de los números, y que eso finalmente lo traducimos a una expresión gráfica para finalmente llegar a una expresión simbólica como tradicionalmente entendemos los algoritmos. Este paso que nos invita Miallaret es un paso que yo diría desde la teoría tradicional muy fuerte y que sintetiza con un elemento que no siempre en la enseñanza de matemáticas en los primeros años podemos darle la importancia o la relevancia que tiene que ver con el desarrollo de ese lenguaje exquisito y perfecto, digo yo, en el pensamiento lógico matemático. Ahora bien, eh, aquí hay un primer desafío, pero por tiempo yo diría que vamos a hacer el segundo desafío. Y escríbanlo en el chat nomás.
¿Cómo describirían ustedes, tomando en consideración lo que nos dice Mialaret, cómo describirían ustedes en el chat la figura que yo estoy mostrando aquí en pantalla, es decir, este rectángulo con los dos círculos abajo? ¿Cómo lo describirían matemáticamente? Vamos, démosle un minuto a esto, a ver, no me dejen solo en esto. Geraldine dice, creo que es importante incorporar las matemáticas, los niveles inicial. Como profesora prekinder, sí incorporamos el lenguaje matemático. Muchas gracias, súper bien. Desde la rutina diaria con los pequeños, desde la rutina incorporamos, perfecto. Sí, pues, por ahí va, te felicito, muy bien. Ayúdame, por favor, quiero hacer este ejercicio, Geraldine. ¿Cómo tú describirías esta figura matemática? Veamos. ¿Quién se atreve? O que lo pueda decir a través del micrófono. Cedo la palabra ahí para que podamos compartir. ¿Cómo describirían ustedes? Ok, Lilian dice, hay tres figuras en 2D. ¿Ya? Pero ¿cómo podríamos complementar para que fuera mucho más acotada la descripción de estas figuras? ¿Alguien se atreve a decirlo? Vamos, con toda confianza, a través del micrófono. Profesor Sambuesa, ¿es posible otorgar audio a los participantes? Me imagino que sí. Están todos compartidos. Ya, súper. Vamos. ¿Alguien quiere complementar lo que la profesora Lilian nos señala? También pueden escribir, por cierto. Sí, claro, pueden escribirlo o compartirlo por micrófono. No hay problema. Fíjense que este es un ejercicio simple, pero que deja en evidencia que el poder relatar la descripción de la figura que vemos ahí, necesitamos básicamente un tipo de lenguaje exquisito, que es un lenguaje matemático que no necesariamente podemos tenerlo a priori. Es decir, cuando hablamos de lenguaje protocuantificador, es un lenguaje natural en la primera infancia, pero luego cuando vamos avanzando en la escolaridad, en los niveles, nos obliga a poder adquirir un lenguaje propio, que es el matemático. Carlos dice, gracias Carlos por tu aporte, dos círculos congruentes, bien, con un rectángulo superpuesto en la parte superior entre ambos círculos. Ya, ahí hay una aproximación bien interesante a la descripción de lo que estoy presentando en pantalla. ¿Es posible poder seguir enriqueciendo esto con la precisión de un lenguaje matemático? Así es posible. Y eso es lo que yo quiero llegar en esta primera parte para ir cerrando, de que es importante el uso del lenguaje, como nos dirá Mialaret, en un lenguaje preciso, particular, que es el lenguaje matemático, y que esto va asociado al desarrollo de este tipo de pensamiento lógico-matemático. Es decir, no basta con reconocer números para poder trabajar matemática, es necesario un campo más amplio y que en el cual muchas veces, por el apremio de la cobertura curricular, no somos, no es posible poder detenerse para poder avanzar en eso en nuestros estudiantes. Muchas gracias por el ejercicio. Ahora, vamos acercándonos entonces al final de esta presentación. Decía entonces que tenemos, por un lado, estos principios básicos de nuestros autores clásicos, pero por otro lado vamos a tener también estas nuevas teorías actuales, y en estas teorías actuales yo me quiero quedar con dos que me parecen súper interesantes poder traerlos a colación. Por un lado, lo que hoy día la neuroeducación, que es un concepto que a mí en lo personal no me agrada mucho, más bien yo diría la neurociencia, habla de la plasticidad neuronal o de la relevancia de los que antes los psicopedagogos hablábamos de las funciones cognitivas,
hoy día hablamos de funciones ejecutivas y plasticidad cerebral. Es decir, la capacidad que tenemos, que es el descubrimiento, yo creo, más importante en este siglo XXI, del punto de vista de los científicos que estudian nuestro cerebro, que nos dirán, pareciera ser que las conexiones neuronales y las capacidades de enriquecer estas redes son hasta el día que somos viejos, y eso significa que tenemos la capacidad de poder, desde las podas sinápticas de los 12 años, etcétera, y luego entrando a la juventud, en la segunda poda sináptica, tenemos esta capacidad permanentemente de poder conectar y hacer nuevas conexiones en la medida que vamos trabajando y estimulando nuestro cerebro. Ahí tenemos un elemento que la ciencia nos dice que nos aporta en esta posibilidad de poder seguir desarrollando este pensamiento lógico-matemático. Pero luego tenemos un elemento mucho más interesante desde el punto de vista pedagógico, que es la matematización. De Treffer nos hablaba en el 91 de esta teoría. ¿Y en qué consiste esto? Y para eso voy a hacerlo a través de un ejemplo para ir cerrando, profesor Rodrigo. Eh, ¿Qué les parece a ustedes esta prueba? Esta es una prueba que está hecha, dicho sea de paso, por ChatGPT. Le dije, redacta una prueba tradicional para primero básico de los contenidos curriculares chilenos. ¿Sí? Y ahí me arrojó estas 7 preguntas. Yo diría que una pregunta bien bonita, bien ordenadita, ¿no? Que cumple, dirá un jefe de UTP. Incluso para hacerlo más ameno, porque como era para primero básico, yo dije, le voy a poner un monito y le puse el monito ahí arriba. Listo, con eso lo dejo súper contextualizado. Pues bien, fíjense ustedes que esta prueba no necesariamente se sitúa en las situaciones o no se contextualiza. No favorece o sea, favorece la memorización y repetición, sí, pero no fomenta esta prueba un razonamiento lógico, ni mucho menos aborda resoluciones de problemas como nosotros lo entendemos. Es decir, considera dígitos, pero hay ausencia de apoyo visual. Por lo tanto, estamos frente a una prueba que no cumple con estas necesidades que hoy día nos plantea la normativa de la diversificación de enseñanza, o que es una prueba que, si bien está correcto en su contenido, no necesariamente es una prueba que permite el alcance de todos mis estudiantes desde la diversidad que estoy. Entonces, pareciera ser, en principio, que puede ser una prueba de matemáticas súper bien correcta, pero que no cumple con lo que necesitamos hoy día desde el punto de vista de la matematización. Entonces, ¿qué debemos desarrollar en nuestros estudiantes a través de la matematización y cómo? Por ejemplo, a través de una pregunta. Esta es una pregunta que hicimos con la profesora de matemática en un curso y le dijimos, un curso octavo, ¿eh? ¿Cuánta agua consume mi curso en una semana? Lo trabajamos en el eje de estadística, no, no es estadística. Hoy se me fue el nombre del eje. Eh, estadística, sí. Ya me voy a acordar. No recuerdo ahora. ¿Cómo creen ustedes? Imagínense partir una clase de matemática planteando una cuestión como esta. Es decir, a diferencia de una prueba como esta, como la anterior, que tiene contenidos duros de matemática, cumple con aquellos contenidos del currículum, pero que no necesariamente lo contextualiza, no necesariamente fomenta un razonamiento lógico, no necesariamente fomenta una resolución de problemas, sino simplemente lo que hace es favorecer la automatización, el algoritmo y finalmente solo la memorización y repetición mecánica, pero no el otro lado de comprensión que yo partía de esta ponencia. Ahora, cuando yo digo esta y pregunto cuánta agua consume en mi curso, entonces aquí la matematización la vamos a dividir en dos, que tiene que ver, por un lado, partir por situaciones reales, ya eso le llamamos matematización horizontal, la contextualización, y finalmente la llevamos a la generalización y la transposición de enunciados verbales y de situación a un lenguaje matemático, y para eso sí se necesita conocimiento matemático, cuidado con eso,
para llevarlo a operación y finalmente a los gráficos, y a eso llamamos matematización vertical. Es decir, un problema real que tengo en mi curso, lo transfiero o lo llevo, lo traslado finalmente a la ubicación de los datos y utilización de operatoria, que en este caso es multiplicación. Y entonces, finalmente, para cerrar, esto es la matematización que desde mi punto de vista son los principios que hoy día tenemos que desarrollar en el sistema educativo, que da cuenta de la necesidad de un proceso de traducir situaciones reales a un lenguaje matemático, que implica representar, modelar, operar. Fíjense que todos estos conceptos están asociados a lo que el currículo nos pide hoy día y que finalmente nos permite que nuestros estudiantes se conecten desde la realidad a buscar soluciones que sean pertinentes a través de una manera de pensar lógica, que es el pensamiento matemático. Espero que haya sido comprensible estos minutos. Les agradezco su atención. Sin duda pueden generar interrogantes o preguntas, pero que por el honor al tiempo y de respeto a mi colega, lo dejaré en los minutos de cierre de esta presentación. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César Villegas, por vuestra presentación, evidentemente muy enriquecedora y aportativa para este ámbito tan interesante y cada vez más interesante y urgente. Bueno, y para continuar, inmediatamente presentamos al profesor Rodrigo Maturana. Le otorgamos un minuto, profesor. Hola, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí, súper bien. Bueno, a los que están participando, como decía, como dice un amigo que está en la radio, gracias por estar ahí. Voy a hacerme cargo de una presentación y quiero plantearles dos o tres cosas al inicio. ¿Ya? Soy psicopedagogo, pero además soy profesor hace muchos años, 40 años, de los cuales no solo soy profe, sino que soy hincha de los profesores. Y lo que les voy a plantear también tiene que ver, eh, aunque suene como las prácticas esenciales en el aula, como si fuera un nombre eh, rimbombante, en verdad responde a una estrategia del Ministerio de Educación a través de la Unidad de Evaluación y Currículum, y que tiene que ver fundamentalmente con nosotros, ¿ok? Yo les voy espero guiarlos de buena manera en esta conversación, en esta presentación, y algunas cosas que escuchaba al profesor, a César, tiene que ver que somos del siglo XX, yo sobre todo. Entonces, por esta vez me comprometo también a que si nos encontramos nuevamente, mi, eh, mis apoyos visuales sean más ordenaditos, más actualizados, más como se dice, tecnologizados. ¿Ah? Entonces, con este PowerPoint que yo voy a mostrar, quiero contarles también que la ley 21.545, que es la ley TEA, es importante considerarla y que fue promulgada hace más o menos el año 2023, en marzo, ya lleva 2 años, nos plantea dos cosas súper importantes. La primera, que es de perogrullo, tiene que ver fundamentalmente con el acceso equitativo de todas las niñas y todos los niños del territorio nacional de Arica a Punta Arenas y por lo tanto de todo el sistema educativo, como les digo, a un acceso equitativo de la educación de calidad. Y lo segundo importante de la ley 21.545 en su presentación tiene que ver con la neurodivergencia o la situación neurodivergente de los niños, con con una característica muy importante que tiene que ver fundamentalmente con el neurotipo genérico. Y el neurotipo genérico es una singularidad del desarrollo neurológico, como la tienes tú, como la tengo yo. ¿Ok? Por lo tanto, eh, cuando hablamos de niños, por ejemplo, con autismo o niños con dificultades atencionales como el trastorno del déficit atencional, fundamentalmente el colegio, donde estamos nosotros metidos también como generadores de aprendizaje, tenemos que básicamente recibirlos como corresponde, hacer la acogida respecto a lo que implica este acceso equitativo a la educación.
Por eso, porque les cuento esta salvedad, por eso sentimos a veces que nos pasó por arriba, ¿ah? Que a veces nos situamos de manera equivocada o a veces somos espectadores, sobre todo de aquellos consejos, de aquella ayuda absolutamente importante que nos entregan los profesionales que no son profesores, pero que son de psicoorientación en el PIE, en el caso de los públicos, como también en los colegios particulares pagados, donde tenemos terapeutas, fonoaudiólogas, psicopedagogos y profesionales de apoyo a la educación, ¿ah? Eh, los profesores tenemos, como decía, el profesor ocupó una palabra que me interesó mucho y hace mucho tiempo que no la escuchaba. Tenemos una actividad que son prácticas esenciales y una resignificación de nuestra labor en la sala de clases. ¿Ok? Como profesores, ¿ah? Generadores de aprendizaje en un lugar, en un espacio que es habitualmente rectangular, epítome y por esencia el lugar donde ocurre el aprendizaje. ¿Ok? Voy a presentar a ver si es que ahí lo alcanzamos a ver, ¿sí? Sí, profesor. Rodrigo, ahí está. Sí, sí. Muy bien. Bueno, como les decía, las prácticas esenciales en el aula tienen que ver fundamentalmente con nosotros, ¿ah? Como mediadores del aprendizaje, y es un rescate que hace el Ministerio de Educación de reiniciar o reparar, levantarse otra vez en los principios básicos de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. ¿Ok? Aquí conviven dos conceptos que para mí no el más nuevo está suplantando al viejo, sino que tenemos que reubicarlos. ¿Ok? Estas prácticas esenciales en el aula para la comprensión lectora, para las habilidades comunicacionales, presentan, no se alcanza a ver ahí, nuestras prácticas. Leer, escribir y comunicarse. Pero fundamentalmente estos dos conceptos de alfabetización y de esto que está bajito, que se llama la literacidad, ¿m? Las tenemos que reubicar. ¿De qué forma? En nuestra enseñanza o educación inicial de la lectoescritura, por ejemplo, la alfabetización podríamos, que antes era la meta, ahora la podemos correr hacia la partida de la enseñanza inicial. Es decir, alfabetizar, tener conciencia fonológica, tener conciencia del leer y el escribir. ¿Para qué? Para progresivamente adquirir habilidades que nos da la literacidad. Y la literacidad es fundamentalmente la capacidad de comunicarse. ¿Ah? ¿Y de qué manera? Primero, como ven aquí en las fotografías, la literacidad es una habilidad comunicacional, pero no solamente para hablar o recibir mensajes, sino que fundamentalmente nuestra capacidad de usarla para interactuar con el mundo, como en la fotografía, tener la capacidad de dominarlo, resolver problemas, contextos, situaciones socioculturales, etcétera. También expresar lo que somos, nuestra identidad, cómo podemos ser felices, cómo podemos desarrollarnos y tener cada día más aprendizajes. Por lo tanto, también había hecho la referencia el profesor Villegas respecto a que nosotros ocurre esta literacidad cuando somos sujetos esencialmente activos en nuestro proceso de aprendizaje, ¿ah? Que interactuamos con las personas. Si interactuamos, fíjense ustedes, el código escrito es viable. Por lo tanto, podemos construir conocimiento participando de la sociedad, ¿no es cierto? Como sujetos activos, niñas y niños activos de su propio aprendizaje. Entonces le vamos a regalar, le vamos a entregar, mejor dicho, ceder esta afirmación a Vygotsky, ¿no? A Lev Vygotsky, uno de los padres del construccionismo, igual que Jean Piaget, que ya lo había planteado el profesor. Eh, Hace mucho tiempo que nuestras bases curriculares, nuestros programas también de enseñanza, subyace el modelo construccionista y que es nada más y nada menos que los niños y niñas que están a nuestro cargo como profesores son constructores de su propio aprendizaje.
Y para ello, la adquisición de las habilidades tempranas les permiten instrumentalizar el lenguaje, sobre todo a nivel del código escrito, leer, escribir y comunicarse, y también la oralidad. ¿Ok? También, en tercer lugar, por supuesto que tenemos muchos factores que influyen eh, para adquirir nuestra habilidad comunicacional de la literacidad. Unos seguramente no los podemos controlar o nos enteramos de ellos cuando el niño entra a la sala, cuando el niño se integra a la escuela y estamos nosotros como generadores de aprendizaje. Y es el acervo cultural. El acervo cultural de un niño es, como tú, como yo, él con su cuerpo, con su manera de ser, con sus ganas de ir a aprender, sintetiza su acervo cultural. ¿Mm? Pero no depende de nosotros, ¿no? A no ser que queramos transformarlo. Y este acervo cultural, imagínense cuando tú observas que hay vulnerabilidad, que hay deprivación cultural, entonces son factores que siempre tenemos que tener presentes, ¿ah? Y que son, vienen con el niño, con la niña, vienen con uno, ¿ah? Y por supuesto el segundo factor, que es donde nuevamente aparecemos nosotros, que es gracias a la enseñanza sistemática y estructurada de las habilidades, ¿no? Y estas habilidades tienen, la estrategia LEC del Ministerio de Educación plantea habilidades acotadas, que pueden ser las más fáciles, por ejemplo, enseñar a decodificar y a tener fluidez y que el niño vaya leyendo progresivamente, y habilidades que les llama abiertas, es decir, habilidades que te van llevando ya al manejo sostenido de, por ejemplo, de la comprensión lectora, cómo te manejas con los libros, cómo te manejas con el, comprensivamente frente al código escrito. ¿Ok? Pensando y teniendo algunos supuestos que nosotros supuestamente los estamos haciendo en clase, ¿no es cierto? La literacidad, nosotros ya la estamos trabajando, ¿ah? En educación parvularia, como también en educación general básica. En educación parvularia, me imagino, ¿no es cierto?, a las tías o las educadoras, a mí me gusta decirles educadoras, están trabajando, por supuesto, la conciencia fonológica, que tiene que también tiene que ver mucho con las baterías lúdicas, tiene la forma en la sala de clases, cómo vamos asimilando los sonidos, cómo vamos enseñando la asociación con el grafema, que es básicamente la letra, y que va construyendo la unidad del código escrito, que son las palabras finalmente, ¿no? Y en enseñanza básica, suponemos también que nuestra práctica sigue siendo, en términos generales, la misma en relación a que puedan después los niños y niñas poder leer de manera más fluida. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ahora se da por distintas dinámicas internas, que el niño, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura siempre terminaba el segundo semestre del segundo año básico. Y después había un gran corte que pasábamos a NB2, donde el niño se relacionaba de manera distinta con los textos. ¿Ah? Podía hacer preguntas y contrapreguntas al texto, aparecía la noción de comprensión local o comprensión global de los mismos textos de los libros, donde el niño es capaz de cerrar un puentecito o terminar un cuento y decir, ah, se trataba de esto, ah, el autor me quiso decir esto. O también lo lleva a la imaginación y a la manera de significar lo que acaba de leer. También suponemos que hacemos metalingüística, es decir, tenemos la posibilidad de permitirle a los niños no solamente tener conciencia fonológica, semántica, sintáctica, morfosintáctica o pragmática, sino reflexionar sobre su propia manera de aprender el lenguaje y de usarlo, ¿no es cierto? Y eso es desde la enseñanza y la adquisición de la conciencia fonológica hasta la lectura y la relación con los textos más complejos. Por lo tanto, en los cursos superiores. Perdón, acá quiero plantearles lo siguiente. La estrategia LEC de la lectoescritura y la comunicación es post-pandémica o post-pandemia. Como les decía yo al principio, esta intención del Ministerio de Educación a través de su Departamento de Currículum y Evaluación, tener la posibilidad de reiniciar nuestras prácticas esenciales, ¿ah? Que a veces
incluso a veces no las comprendemos porque eh, creemos necesitar ayudas y, por ejemplo, de profesionales que están también en el colegio y que a veces dejamos que piensen por nosotros, esperamos interpretaciones de tipo eh, diagnóstico y tendemos de repente a- a- a perder la iniciativa. ¿Ok? Entonces, esta resignificación de las prácticas esenciales para la enseñanza de la lectoescritura tienen 4 dimensiones y estas 4 dimensiones, eh, cada dimensión tiene una gran cantidad de estas prácticas esenciales. Yo, en honor al tiempo, voy a remarcar algunas nomás en cada una de las dimensiones, ¿ok? Entonces los invito a que empecemos a recordarlas y ya, por supuesto, están familiarizados con ellas. La primera dimensión tiene que ver con la motivación y el compromiso con la lectura, la escritura y la oralidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 prácticas educativas esenciales que tenemos que recordar y tenemos que tener muy en cuenta. De las 5 que aparecen aquí, yo he remarcado e ilustrado también abajo 2 que me parecen muy interesantes poderlas compartir con ustedes ahora. Ujú. Tú como profesora, profesor, yo también, todos, somos guías para formar comunidades. ¿Mm? Pero más que de liderazgos grupales, ¿mm? Poder también estar atentos y tomar el liderazgo de la situación del aprendizaje de la lectura, ¿ah? Y de la lectoescritura. ¿Ah? Y esto implica nuestro liderazgo para involucrar no solamente a los profesores, al equipo de psicoorientación, sino que fundamentalmente a quienes representan eh, lo que es el niño también, que son sus padres, ¿ok? Que es la familia. ¿Mm? Yo pongo acá en el primero, que es guía a la formación de comunidades, actitud de liderazgo convocando y guiando a la familia desde el nivel preescolar. ¿A qué me refiero? El dibujito aparece una mamá, ¿no es cierto?, barriendo, la niña lo ve, que a lo mejor ni siquiera es de preescolar, puede haber sido de primero, segundo básico. ¿Qué tal si tú, a lo mejor ya lo hiciste, metódicamente, incluso informalmente, pudieras convocar e invitar a los padres de tu curso, los padres de los niños, a que tomen a su hijo en un paseo interno de su casa, que le muestren la habitación del baño, la habitación de la cocina, ¿ah? Que les pregunten directamente si saben el nombre de las cosas, por ejemplo. ¿Mm? Si saben el nombre de las cosas y si saben para qué se utilizan, por ejemplo. ¿Mm? El living comedor, el jardín, la sala de estar, los utensilios de cocina. Recuerden que los cuentos infantiles son cuentos donde aparecen muchos elementos, muebles, cositas domésticas. ¿Mm? Y que cuando estoy yo desde la conciencia fonológica hasta que pueden los niños empezar a leer, ¿m? Les damos bagaje, lo que se llama el bagaje semántico. Cuando yo hago este ejercicio, esta actividad con los niños en la casa, para que vayan reconociendo el nombre de las cosas y todo aquello que se utiliza, estoy agrandando el ancho de banda semántico de los niños. Por lo tanto, el vocabulario activo, ese vocabulario que finalmente utilizan. ¿De acuerdo? Ese mismo bagaje semántico es el que le da significado cuando ya se enfrentan a los textos, ¿no es cierto? Entonces, como profesores, invitar a los padres no solamente a este tipo de actividades, sino que también a la segunda que yo remarqué, que tiene que ver con esta relación entre estas habilidades abiertas, que son sistemáticas, estructuradas y que yo habitualmente hago en el aula, con aquellas que vienen con el niño, no solamente del acervo cultural, sino con sus experiencias de aprendizaje fuera de nuestra sala, fuera de nuestro espacio de aprendizaje donde estamos nosotros mediándonos. ¿Ah? Esa es la riqueza de poder devolver el aprendizaje de sus hijos. ¿Ok? Me ha tocado por experiencia, como les digo yo, básicamente más que ser psicopedagogo, hace muchos años soy más años profesor. Me ha tocado ver la transformación de las dinámicas internas de los colegios. Y ahí me encuentro fundamentalmente
con la transformación del estamento de los padres, de los apoderados. ¿Ah? Incluso a veces pareciera que solo se relacionan cuando hay que reclamar algo, solo se relacionan si son citados, cuando en verdad debiéramos estar siempre absolutamente unidos y relacionados para la actividad estratégica de la enseñanza-aprendizaje, de la lectoescritura, de su comprensión y de su utilización. Finalmente, lo que llamo yo, y no yo, sino que el Ministerio, la literacidad. ¿Mm? La literacidad es una habilidad comunicacional, como les digo, y tiene que ver con todas estas cosas, fundamentalmente con tu papel de liderazgo, ¿eh? Con los padres, con los profesores de asignatura y sobre todo si eres profesora básica, en donde te tienes que mover y transferir a todos los otros eh, contenidos de las otras asignaturas. Una segunda dimensión que también clasifica 3 o 4 prácticas esenciales para nosotros es guiar el aprendizaje mediante la lectoescritura. En vez de lec, yo le llamaría leo, o sea, lectoescritura y oralidad. Esa fotito que aparece ahí, que está un poquito tapada, representa también una... Ustedes lo hacen siempre, no me cabe ninguna duda, nosotros lo hacemos siempre. Solo ese gesto, ¿ah?, ayuda esencialmente a la niña o al niño que está ahí en la foto a tomar conciencia de que está en una situación de comunicación. Y sus compañeritos que están ahí también sienten que a través de su compañera están viviendo una situación de comunicación. Ajá. Por lo tanto, cuando se van apropiando, evidentemente la van utilizando, pero de manera estratégica. Yo acá enmarqué estos títulos, los he puesto yo, no son parte de la lista. Aquí aparece de perogrullo también, que ustedes lo manejan mejor que nadie, es la transversalidad y géneros discursivos. ¿Mm? Acá la guía, la comprensión de textos específicos de cada núcleo de aprendizaje o asignatura. Los géneros discursivos son textos, por ejemplo, que son medianamente estables y que usamos en la sociedad. Por ejemplo, una receta de cocina, un afiche, una receta de remedios, pero sobre todo, y que tú ya seguramente lo realizas, es ayudar a comprender textos asociados a distintas asignaturas. ¿Ah? Todas las asignaturas o núcleos de aprendizaje, ¿ah?, tienen géneros discursivos y de los cuales también tenemos la posibilidad de asociar o desprender contenidos, sea procedimentales o contenidos declarativos y toda aquella estrategia que te permite usar todo aquello que está aprendiendo el niño y la niña en su proceso de aprendizaje de la literacidad. ¿Ok? Tenemos otra dimensión que clasifica también prácticas esenciales, que es promover el desarrollo del código escrito. Acá yo he destacado fundamentalmente el que nosotros podamos proporcionar experiencias de lectura repetitiva para desarrollar la fluidez lectora y de la escritura. Esta dimensión aparece nuevamente nuestra condición de liderazgo, ¿ah? Ponerse a la palestra de actividades que involucren nuevamente al hogar y a las familias de los niños. Por ejemplo, si yo diseño e implemento un plan lector, que también lo más probable es que ya lo hayas hecho muchas veces. ¿Ah? Por ejemplo, yo como psicopedagogo me ha tocado implementar desde afuera como evaluador externo, cuando me toca evaluar o apoyar individualmente a un niño que tiene, por ejemplo, retraso lector. Las posibilidades que tiene de, cuando ya, por ejemplo, segundo o tercero básico, puede leer textos simples, yo también le llamo texto complejo al texto que corresponde a la edad del niño, con las exigencias de la edad del niño. ¿Ok? Imagínate que podamos hacer lo siguiente con los papás. Tomar un texto, la Cenicienta. Y la Cenicienta, que no puede estar escrita en una plana entera, un pedazo de la Cenicienta, yo puedo plantearlo como una guía de lectura para el niño en la casa, que lea primero en voz alta, que esté presente en adulto, la mamá, el papá o una persona que pueda, enviando también una pauta de registro en donde pueda testificar el día en que leyó, cuánto se demoró
en voz alta y firmar como testigo. Y leemos repetitivamente el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y lo dejamos libre el fin de semana, viernes, sábado y domingo, además por otros menesteres, incluso académicos que pueda tener. La repetición del texto que leyó el lunes, lo más probable que tú misma como mamá, y te das cuenta como profesora, que el día jueves el texto, el párrafo o el extracto del cuento lo va a leer en menos tiempo que el día lunes. Y a veces es sorprendente la velocidad que adquieren cuando repiten. Hay una estrecha relación entre la fluidez lectora y la comprensión lectora. Desde este movimiento, no sé si se me alcanza a ver, ¿no es cierto? El barrido visual desde del caminito comprensivo para arriba, desde, desde el barrido visual, desde el movimiento ocular, es donde comienza el refuerzo para el buen lector y para leer bien y escucharse. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestro, no solo liderazgo, sino que nuestra posición de ser motivadores, de integrar a la familia. ¿Mm? Hay muchos factores, ¿no es cierto? Cuando son más grandes tenemos el play, tenemos, bueno, ni hablar, ese es un tema que podríamos tomar en otro tipo de encuentro. Y una última dimensión tiene que ver con ayudar a comprender y producir textos orales y escritos. El título que les sugiero acá es la adquisición efectiva de la comprensión lectora. ¿Mm? Y cuando ya podemos relacionarnos de manera distinta con los textos, tenemos, yo aquí destaco, la posibilidad de brindar oportunidades para compartir la responsabilidad de comprender. ¿Mm? Cuando yo adquiero, le tomo el gusto a la lectura, imaginémonos quinto, sexto, séptimo básico, puedo también ayudar a mis alumnas y alumnos a actuar de modo estratégico, de modo heurístico, que es la estrategia que tomo para enfrentar un desafío comprensivo. ¿Ah? Literacidad otra vez. La eficiencia de ocupar mis habilidades comunicacionales para hacer de instrumentos intelectuales, como es la comprensión lectora, para aprender más y mejor. ¿Ah? Aquí nosotros podemos, si tú eres profesor o trabajas en los niveles medios, entre cuarto, quinto, sexto básico, eh, es importante hacer un esfuerzo incluso con nuestras planificaciones para que los niños actúen de manera estratégica. ¿Ok? Bueno, este grupo de prácticas esenciales, tú las encuentras evidentemente justamente en el documento del Ministerio de Educación, que se llama Estrategias de lectura y escritura para aprender. ¿Ok? Lectura y escritura para comunicarse también. ¿Ok? Eh, lo puedes googlear y te vas a encontrar inmediatamente con el documento. Y además, es importante, si no lo has visto, también puedes ingresar, ¿no es cierto?, al Plan Nacional de Tutorías, en donde aterrizan con una gran cantidad de estrategias lo que les estoy contando. ¿Ah? Las prácticas esenciales, volver a lo que somos. Somos generadores de aprendizaje y en la comprensión lectora, nuestra labor siempre es mediadora, pero tiene que tener un componente de significado. ¿Ah? El componente de significado es tomar habilidades comunicacional para, a través de la comprensión, y sobre todo la comprensión de textos, seguir profundizando mis conocimientos y seguir aprendiendo. ¿Ok? Les quiero plantear por último, muy simple, si bien nosotros tenemos la obligación de enseñar de manera explícita las habilidades intelectuales, esto también es un valor agregado. ¿Ah? La innovación no son cosas nuevas en nuestra labor educativa. La innovación, incluso esta, tiene unos casi 30 años. ¿Mm? Siendo innovadora. ¿Por qué? Porque da valor agregado a lo que hacemos en la sala de clases. ¿Ah? ¿Y cómo podemos enseñar explícitamente las habilidades intelectuales?
Acá aparecen las de corte fácil de aprender, que es decodificar y fluidez, como también las habilidades abiertas, que ya tienen que ver con complejidades que exige la enseñanza situada e integrada, pero también con las conciencias pragmáticas, sintácticas para trabajar, fonológicas y semánticas para trabajar los textos, ¿ok? Y eh, se trabaja en paralelo, obviamente, y cuando yo hablo de enseñanza explícita, podemos todos aportar acá, pero hay algo esencial, que es lo que les voy a plantear. Este simple dibujito, para terminar, tiene que ver con lo que hablaba al principio. ¿Mm? Cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra situación de aprendizaje como profesoras, como profesores, ni siquiera hablar de estadística, pero sí fundamentalmente tener conocimiento de quienes a lo mejor tienen dificultades atencionales, que también habitualmente va asociada a la memoria operativa, que a veces funciona en fracciones de segundo. ¿Ah? Y un niño con déficit atencional lo más probable es que también esté asociado a dificultades de recordar, de almacenar la información frente a un texto, ¿no es cierto? Eh, Niños con autismo, niños talentosos, niños que les es fácil leer. Nuestra labor para distinguirlo y conocer más a nuestros alumnos y partir todos desde el mismo punto de partida es explicar, por ejemplo, en una consigna, la habilidad que vas a desarrollar y comprobar con la diversidad que hay en tu sala, si todos, por lo menos, conocen de qué se trata la habilidad que vamos a trabajar como propósito y si tienen conciencia de tenerla y, por supuesto, usarla en una actividad y estrategia que nosotros le estamos proponiendo. ¿Ah? Entonces, nuestro valor agregado en esto es, por decirlo, siempre es el mismo, que es con un cartel, con un PowerPoint, con un computador, con la inteligencia artificial, siempre en nuestra consigna explicar directamente la habilidad y capacidad que vamos a trabajar, pensando en que este niño, que tiene una singularidad, y este otro niño, también lo han comprendido. Y también tienen conciencia de tenerla o de no tenerla. Te da dominio de la situación general de aprendizaje. Y seguramente nos podemos ahorrar ahí muchos consultas al psicopedagogo, al neurólogo. ¿No entendiste? ¿Quién más no entendió? Voy a explicar de nuevo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque te enfrentas a niños, a la situación con niños con dificultades de aprendizaje. ¿Ok? Lo hice bastante rápido, no sé, parece que me demoré unos 25 a 30 minutos. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Espero que si quieren compartir y si queda alguien para consultar. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo. También agradecerle también a, muy interesante, por cierto, tocamos dos ámbitos tremendamente importantes en el desarrollo pedagógico y, por qué no decirlo, psicopedagógico de una persona, ¿ya? De un niño, de una niña. Cardinales, se pueden decir, para su desarrollo posterior, ¿ya? Bueno, quisiéramos darle las gracias a todas y todos ustedes por vuestra participación. Nosotros, a nombre de nuestras instituciones, que son la Fundación Trehuelas, Fundación ECUN Educa, OTEC Trehuelas Institute y X Red de Apoyo Escolar, les queremos decir que estamos muy agradecidos por habernos acompañado y que siempre estén alerta porque estamos haciendo este tipo de trabajos con tan interesantes invitados en forma permanente. Nos vamos a estar encontrando y eternamente agradecidos y esperamos que esto haya sido un real aporte para vuestro trabajo profesional. Muchas gracias Geraldine, muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias, gracias. saludos a quienes estuvieron participando y asistiendo a este webinar. Muy amables. Muchas gracias. Gracias.